Quiero saludar a Edison, a Edwin. Es cierto. Un Ay, saludo sí. también a Edwin. Bueno, empecemos entonces ahora sí. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Semillero de Investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Regresamos hoy a nuestras lecturas de Waldenfels y bueno, comienzo con una idea general. Lo primero, manifestar mi placer leyendo a Waldenfels. Definitivamente es un autor absolutamente interesante y grato. Yo quería destacar de pronto dos ideas que me parecen muy interesantes. La primera es esta crítica un poco a las coordenadas en las que Bergson pensó el tema del espacio y el tema del tiempo. Bergson, a quien creo que no nombra explícitamente, fue quien consideró el espacio, por supuesto, partiendo un poco del cartesianismo, consideró el espacio como pura res extensa en la que no había ese tejido temporal que él sí reconocía en la durée, la duración. Entonces, Bergson es quien desarrolla esa tesis de la espacialización del tiempo que se menciona al comienzo. Y en efecto es muy interesante como tesis que él justamente haga notar que hay justamente un cambio frente a esa primera lectura del tema de la relación entre tiempo y espacio. Digamos que antes el tiempo era considerado como la interioridad del alma, desde Agustín, pasando por Bergson justamente, por Husserl, que se sentía el verdadero bergsoniano, por Heidegger y demás. Eh, pues sí parecía que el tiempo era como interior y en ese sentido el tiempo de la durée bergsoniano se oponía a al espacio mismo como una homogenización de lugares como pura exterioridad, como un espacio, como un contenedor vacío o algo por el estilo. Entonces me llamó la atención, digamos, que él arrancara por ahí, arrancara de esos indicios y defendiera justamente eh, una idea de espacialidad muy distinta. Entonces esa es mi primera idea que quería simplemente destacarla. La segunda idea que quería destacar, así como para comenzar, es el contraste que se da entre el aquí como lugar propio del ser humano y el no aquí, por llamarlo así, como lugar no habitable de lo extraño, como tal, de la extrañeza. Entonces, como que junto dos temas que aparecen, por supuesto, por todo el texto, el tema de la extrañeza de una forma más oculta y solo al final de manera un poco más manifiesta, pero siempre con algunas referencias. Entonces, el aquí, por supuesto, es muy interesante porque muestra a Waldenfels la tesis de acuerdo con la cual el espacio mismo se forma desde el cuerpo como punto cero y desde el propio movimiento. O sea, la constitución del espacio como espacio se da justamente desde la corporalidad y desde el movimiento. Y eh, el espacio mismo, la forma de habitar el espacio, el lugar propio del cuerpo propio que uno es y el lugar de la estancia en la que uno habita, no se puede separar del quién, de la pregunta por el quién. Eso es sumamente interesante. Entonces, dejo ahí planteada esa coordenada. Y la otra coordenada un poco opuesta tiene que ver con el tema de lo extraño. Hacia el final del artículo, él ya más decididamente habla del tema de lo extraño, como cito en la página 197, allí donde yo no estoy ni puedo estar. Entonces, lo extraño es donde no puedo estar y, y hay una cierta lejanía que brota de lo extraño. Entonces, de alguna manera, está nuevamente, o digamos que se presenta un cierto contraste entre el aquí como el lugar en el que tiene el acontecimiento humano y lo extraño como eso donde yo no puedo evitar, donde el orden no puede habitar eh, y de lo que brota quizás todo lo demás. Me quedarían preguntas un poco abiertas, no sé si necesitara de pronto volver a leer, pero
pero me quedarían preguntas, por ejemplo, sobre el tema del movimiento, sobre el tema del deseo, sobre el tema de la acción, en qué sentido el deseo, la acción y el movimiento brotan de lo extraño y en ese sentido, cómo se conjuga la tesis de acuerdo con la cual el espacio se constituye desde el cuerpo y desde el movimiento, con la tesis de acuerdo con la cual em, eh, la lejanía del espacio brota desde lo extraño. Me parece que habría una cierta tensión y habría que querría saber más, que me quedan ahí algunas preguntas. Pero bueno, dejo planteada esa primera idea como para arrancar la discusión. ¿Quién quiere continuar? Y buenos días a las personas que entraron después. No, creo que solamente fue Edison, ya hemos saludado a todos los demás. Bienvenidos. ¿Quién quiere arrancar? Yo, yo quisiera arrancar. Adelante, por favor. Bien, yo también digamos que encuentro esas dos. Bueno, sí, sí mencionaba Bergson en la tercera página del texto, explícitamente. Yo quería arrancar digamos que con esta doble consideración del espacio como un esquema vacío, por un lado, y por el otro como un contenedor, que básicamente era lo que también tú ya habías dicho, pues que me parece que de allí es donde arranca como esta reflexión. Y pues de allí comienza pues a hacer el análisis del arriba al abajo, etcétera, etcétera. Digamos que son como unos términos que tienen que ver con cómo entender el espacio. Digamos que eso fue lo primero que me llamó la atención, el punto de arranque, digamos así. Lo otro que me llamó la atención y digamos que ya particularmente con mi interés es las alusiones que hace a la tecnología y al Internet, a la aldea global, digamos que frente a esas amenazas de la tecnología, de frente a cómo se entiende el espacio y el tiempo, me pareció muy, muy interesante. Y de hecho, pues lo sentí muy cercano a Chulhan en ese texto del aroma del tiempo, ¿no? Allí, obviamente, Chulhan, todo su texto básicamente aborda el problema del tiempo y aquí yo veo que Van der Pels aborda el problema del espacio. Y siento un paralelismo interesante, incluso mencionan también a Proust, a Bergson, eh, y digamos que pues está ese tema de la tecnología como algo también importante para entender cómo se está dando esta nueva comprensión del espacio. Y el otro tema vinculado con este, pues tiene que ver con Levinas y con el encuentro con el otro, que me pareció interesante cuando menciona que las pantallas, digamos que uno puede ver incluso un detalle muy, muy específico de la otra persona por una pantalla, pero que eso nunca reemplazará la mirada ni la voz de la persona cuando está en presencia. Eso me pareció pues, muy interesante cuando lo menciona, como que una mirada puede ser, si no estoy mal, amenazante, o una voz puede ser también amenazante, eh, que no ocurre, digamos, que delante de la pantalla, y eso es algo pues que me parece a mí que vale la pena pensar también. Bien, esas eran como las ideas y pues también como para empezar. Muchísimas gracias, Hans. Citaste al autor favorito de José, Chulhan. Las provocaciones que hacen acá. Muy interesante, muchas gracias. ¿Qué quiere continuar? Pues, quieren, yo me animo. Dale, dale. Eh, Creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de mirar aquí con Waldenfeld este texto, digo, a pesar de los problemas de edición tan horribles que tiene, incluso que este es de los mejores, porque es tomado de una revista que ya pasó por una muy buena revisión y no sé qué. La selección a mí me ha parecido me parece genial porque sí hace las veces como de reseñas de los grandes tópicos del pensamiento de Waldenfels. Digamos, uno lee este artículo y él tiene un libro que se llama justamente Topologías de lo extraño. O sea, es un libro completo pensado a eso, ¿no? Y casi que uno busca cada uno de los capítulos y él tiene un libro dedicado a eso en particular, ¿no? Donde lo desarrolló. Entonces, a mí me gusta mucho esta compilación porque Waldenfels hace el ejercicio de tratar de sintetizar como las tesis centrales que va a desarrollar o que desarrolló en otros de sus textos.
Y eso pues a uno lo ubica bastante en su pensamiento, digamos, si uno quisiera tener un gran panorama del pensamiento de Waldenfels, me parece que este libro ayuda muchísimo en español, que básicamente también es la recopilación de un texto que se llama Problemas Fundamentales de lo Extraño, que está en alemán, y él ahí intentó hacer eso, coger como un capitulito y dedicarle a cada uno de los temas centrales de su pensamiento. Entonces me parece interesante, eso muy chévere, digamos, viendo ahorita el libro en conjunto. Yo este libro lo había leído siempre por capítulos apartados, pero haciendo el ejercicio así de releerlo más o menos continuado, comencé a notar eso y creo que pues es un gran aporte para conocer su pensamiento en términos bastante amplios. Eso, bueno, pues como respecto al capítulo en particular, el libro en general, digo. Respecto al capítulo en particular, me parece un asunto interesante y es cómo le saca el jugo a una tesis, digamos, más o menos extendida en la fenomenología husserliana. El hecho de arrancar por ese famoso el aquí, lo que Husserl dice que el cuerpo se ve a sí mismo como punto cero de orientación, y eso es algo que no habría que perder de vista, ¿no? Porque no es la pregunta por el espacio, sin más, es la pregunta por cómo habitamos corporalmente el espacio, ¿no? Entonces, en últimas, el esfuerzo de Waldenfels es vincular cuerpo-espacio, ¿no? Claro, la pregunta por el tiempo ha sido evidente y uno, digamos, como que es muy intuitiva tratar de abordarla. La necesidad de abordar la pregunta por el tiempo, pues es muy intuitiva, ¿no? O sea, se ve que el tiempo pasa, ¿no? O sea, lo veo en mi propio cuerpo, ¿no? Pensando justamente en el simposio, en el asunto de la vejez, ¿no? O sea, yo veo que pasa el tiempo en mi cuerpo. Entonces, el ejercicio que me parece aquí valioso, claro, no se puede pensar el espacio solo como uno pudiera hipotéticamente pensar el tiempo solo. O sea, uno pudiera hacer abstracción de tiempo y pensar, por ejemplo, en tiempo objetivo, ¿no? Pensar en espacio objetivo es más difícil, porque ni para el geómetra, ¿no? O sea, el geómetra intenta dibujar un plano y dice, no, ¿a la derecha de quién? ¿A la derecha de qué? Digamos, el tiempo uno pudiera pensar una suerte de tiempo objetivo sin conciencias, sin cuerpos. Eh, Pensar en un espacio objetivo es mucho más difícil, ¿no? O sea, incluso a pesar de ese vaciamiento cartesiano, ese esfuerzo como de vaciarlo, parece que la forma natural de pensar el espacio tiene que ser vinculándolo con el cuerpo y con un cuerpo vivido, ¿no? Y ahí el texto creo que está partido en las dos secciones de una manera muy clara, y en una donde, insisto, le saca todo el jugo a esa idea husserliana del cuerpo como punto cero de orientación, y a partir de allí pensar la lejanía, la cercanía, el aquí, el arriba, abajo, como todos los ejes espaciales, y una segunda parte donde dice, bueno, pero es que, y ahí es donde uno dice, ahí está la genialidad de este autor, ¿no? Porque sí, le sacó todo el jugo a la tesis husserliana, y la segunda parte es comenzar a mostrar los límites de la tesis, ¿no? Porque es cuando ese aquí no es un aquí fijo, sino es un aquí con movimiento. Entonces comienza a jugar con la extrañeza, con cada una de esas dimensiones que trató anteriormente, que parecían más o menos evidentes. O sea, pensar los ejes espaciales, pensar el arriba, el abajo, el de delante, detrás, la proximidad, lejanía, dentro, fuera, lleno, vacío. Eso, digamos que serán como consecuencias directas de la tesis, digamos, básica de la idea husserliana. Lo que me parece interesante es ponerla en jaque, porque mi sensación es que toda la segunda parte del texto es coger cada una de esas y ponerla en jaque. O sea, cómo se experimenta la extrañeza del aquí, cómo se experimenta la extrañeza en la relación proximidad-lejanía, entre lleno y vacío, entre adelante y atrás. O sea, entonces ahí es donde me parece interesante, porque es eso que pareciera una tesis más o menos evidente, y no por evidente es menos simple, ¿no? Creo que a veces la gracia de la fenomenología es que lo pone uno a leer y uno dice, ve, efectivamente es así, ¿no? O sea, como que era tan evidente que necesitaba que me lo mostraran y ve, es así, ¿no? Esa primera parte me da la impresión que es así, ¿no? O sea, uno dice, ah, bueno, arriba, abajo, sí, claro, uno va siguiendo y todo parece muy evidente, ¿no? Y en la segunda comienza uno a descolocarlo, y la extrañeza juega un rol muy importante en toda la segunda parte. Por eso esa idea de pensar una topología de lo extraño, que en últimas venga a alterar el orden que establece la topología del cuerpo vivido normal. Normal, permítanme la expresión, ¿no? Habitual, para ponerlo mejor en esos términos.
ya dice, no, permítame, porque el concepto normal está algo eh, viciado, ya como demasiado cargado semánticamente. Entonces, quisiera como marcar eso, ¿no? La estructura del texto creo que muestra eso, ¿no? Una primera parte muy evidente, muy heredera de una fenomenología clásica, husserliana, y la segunda, ponerla en jaque. Y creo que es un modo de proceder de Waldenfels permanente, ¿no? O sea, como que parte de tesis más o menos tradicionales y siempre va, él tiene una expresión que es como, dice como los aguijones, Stachel, tiene un libro de hecho que se llama así, Stachel des Fremdes, como el aguijón de lo extraño. Entonces siempre tiende a partir metodológicamente así, mostrar la tradición y después ponerle el aguijón de la extrañeza. Muchas gracias, José. Qué interesante comentario sobre el aguijón de la extrañeza. Bienvenidos Juan Pablo y Johnny, que acaban de conectarse hace un ratico. Estamos haciendo nuestra ronda de primeros comentarios sobre la lectura. ¿Quién quiere continuar? A ver, yo Ana comento algunas Mercedes. cositas. Bueno, realmente yo también estoy muy interesada en este autor porque le va abriendo ventanas y ventanas y ventanas y ventanas. Y tengo un mundo de ventanas abiertas, pero todas muy buenas. Ya respecto a este capítulo de habitar corporalmente el espacio, yo quería primero como decir que en medio de ser tan abarcante y tan complejo, ¿cierto? Que es lo que lo hace realmente interesante, hay como, poniéndonos en términos de escenario, aquí que estamos hablando de espacio, como aquí hay unos protagonistas en este escenario que están ahí vinculados totalmente. Y yo quería como explicitarlos, porque yo veo que es importante entre el personaje principal, pienso yo, pues que es el cuerpo, ¿sí? Y esos están como constante en lo que hemos leído. Está también el asunto de el sí mismo, ¿sí? La configuración del sí mismo. Está lugar-tiempo, yo no digo lugar y tiempo, lugar-tiempo, porque yo veo que aquí no son categorías, aquí son posibilidades de ser el espacio-tiempo sin poderlos desvincular. Veo también que es un asunto totalmente cultural en los términos en los que él expresa lo que es la cultura. Voy a leerlo. Dice: concepto nuclear, entramado de convicciones, costumbres, prácticas, ritos y técnicas. Pienso que espacio cultura es algo así como también lugar-tiempo. Bueno, eso era como el primer asunto que creo que está aquí presente en el escenario. Como segundo, también me llamó mucho la atención la idea de el retorno, ¿sí? Como la revisión del concepto de espacio. Y creo que está muy enriquecedor. A mí me parece muy enriquecedor ver cómo desde los antiguos, cómo se ha venido concibiendo el espacio, ¿sí? Desde ese espacio, yo lo voy a llamar matematizado, en el sentido de que es el espacio concebido como algo abstracto, algo absoluto, algo vacío, invisible, que solo se piensa, ¿sí? Al espacio corporalizado, ¿sí? Donde ya aquí entra el asunto del entorno, ¿sí? Se habita. En él hay una pertenencia intrínseca, como dice él. Ahí hay huellas, pues es una concepción completamente diferente. Dentro de los protagonistas, ahora que estoy hablando del espacio corporalizado, yo también tenía la situación, ¿sí? Como esa primera pregunta, ¿dónde es aquí? Y más adelante dices que una aquí sin situación no es nada. Entonces pienso que pues, es el contexto también es otro protagonista y el lenguaje, por supuesto, la palabra como escenario también se me había pasado y ahora caigo en cuenta que también para mí fue muy importante. Ahora ya este hecho del espacio cuerpo
marca la relación, marca un estilo de relación con uno mismo, un estilo de relación con los otros, con lo otro, entendiéndolo como las cosas, pero también como lo divino, ¿sí? La dimensión religiosa. Aquí aquí hay lazos, ¿sí? Esta manera de habitar, porque ya es habitar, no es el espacio que está ahí, que se está llenando, sino que lo estoy habitando y que soy, y que es el sí mismo que se está configurando ahí. Me parece que tiene pues una cantidad de puntos interesantes para uno detenerse. Por ejemplo, ese que es la estancia, pues ahí con ser uno mismo y sentirse ahí, creo que es fundamental. Respecto a eso, como lugar donde se configura el sí mismo, yo quiero hablar también que el espacio también es el sitio donde se puede desconfigurar el sí mismo. Y voy a expresar aquí dos situaciones. La primera es el aspecto de la tierra y el territorio, ¿sí? Miradas que son con un interés económico. Pienso yo, por ejemplo, toda la colonización, y todos los desplazamientos actuales, todos los todo lo que suene desplazamiento es no solamente que no se está en la tierra, pues porque una cosa es la tierra y otra el territorio, ¿sí? Cuando estábamos hablando del territorio, estamos hablando del ser en un sitio y todos los vínculos y todo lo que está generando esa identidad. Entonces yo pienso que la lucha de los indígenas siempre ha sido lucha por el territorio, una lucha por la identidad. Entonces pienso que los espacios también desconfiguran ese sí mismo y es evidente que eso sucede. Y mirándolo también desde la vejez, que yo lo tengo aquí como muy presente por mi experiencia cotidiana con mi mamá, eso me ha llevado pues también como a muchas reflexiones y todo sin yo querer se me va pues como para allá. Entonces pienso que se desconfigura también el viejo, el anciano, cuando se le cambia de lugar. Es decir, yo veía, es tan fuerte el lugar y el sí mismo que el cambiarlo de lugar lo desconfigura. Eso puede sonar como muy abstracto, pero por ejemplo, un tío mío, ¿sí? Que vivía en su casa, tenía su taller, le encantaba todo lo de herramientas, todas estas cosas, tenía ya ciertos olvidos, ¿cierto? Que, bueno, lo ponemos en son de charla, pero para un anciano el burlarse de que se estoy perdiendo la memoria, eso es una ofensa y eso es doloroso porque él lo vive. Sí, pero no, este no es el tema. Lo que quería decir es que deciden irse de la casa y irse para un apartamento, ¿sí? Y mi tío llegó allá, tenía como 65, 70 años, y ligerito se le agudizó su falta de memoria. Y se le generó, se le desarrolló el Alzheimer, pero en cuestión de, no es que se le digo que son 2 meses, no es. Un día se levanta y le dice a mi tía, Estela, ¿cómo voy al baño? En el apartamento. Sí, es totalmente fuera. El espacio era él, sí, el taller era él, ahí no había como distancia entre él y el taller. Y llegó a un apartamento y ya no sabía, no, ya, y se perdió y murió muy ligero, ¿cierto? Eso a mí me parece pues muy importante. Y pensando que está con su familia, ahora los asilos es otro espacio que yo digo, bueno, son una oportunidad para muchas personas que están solas, pero se desconfigura. El anciano ya se pierde en un asilo. Entonces,
hombre, estos son asuntos que me, que me, que me llaman y me cuestionan. Bueno, yo estoy más cerquita que ustedes de la situación de buscar, bueno, en mi vejez, ¿yo cómo la voy a preparar? Pues sí, yo ¿qué voy a hacer? Entonces, son temas que lo tocan a uno mucho. Yo me curioseo mucho los nombres de los asilos. Por ejemplo, el asilo Plenitud Otoñal, ¿sí? Son unos eufemismos ahí, Hábitat. Hay otro asilo que se llama Hábitat, ¿sí? Uy, esto es violento, esto es muy violento, porque pues como mucha gracia te llevan a la cama para que no la extrañes. Pero es que no es asunto de la cama, es asunto de que sos vos mismo en tu casa y ya fuera de tu casa ya te perdés. Bueno, ese por una parte. Y otro asunto de que también hay exclusión del anciano, pienso yo, es con la colonización tecnológica, como lo nombra este autor ahí al final. El asunto de la virtualidad también es, aparte de que hay muchas exclusiones por de pronto no tener los medios en muchas personas o porque no tenemos la preparación, porque no nacimos en el ambiente, es también una exclusión porque ellos están fuera de la conversación. Cuando tenemos reuniones familiares, yo soy muy pendiente que no empiecen a hablar porque al minutico ya están hablando, ve, que en el grupo tal cosa, ve, que tal cosa, tal otra. Están fuera, están fuera. Entonces, ahí pienso yo que es vejez y espacio, habría que echarle como cabeza pues a todas las propuestas que hay ahora de la plenitud otoñal. Bueno, y otro asunto aquí que también me encanta y es que ese dentro, ese afuera, esa distancia, esos límites que nos hablan ahí de asuntos como la piel, la mirada, la voz, la distancia, son asuntos para mí poéticos totalmente. Y yo sigo creyendo que la poesía es el lugar donde podemos también descubrir ese sí mismo, ¿sí? A través, por ejemplo, de todos estos asuntos como de la piel, la voz, la mirada. Él tiene por allá al final también una expresión que dice que se te puede cristalizar lo imposible. Creo yo que la literatura, el arte, pueden cristalizar lo imposible en ese sentido. Y otra cosita ahí, pues que no le eché cabeza, pero que sí lo creo también, es el asunto de la cartografía, ¿sí? Los mapas yo creo que están hechos en espacio no corporalizado realmente. Los mapas están hechos con coordenadas y con vértices y con el norte, con el sur, con el oriente, con el occidente, pero ahí no están los que lo habitan, ese país o ese departamento o esa ciudad. Creo que, no sé si hay, me gustaría, sería muy interesante como la cartografía desde esta óptica. Entonces, hasta ahí lo que iba a decir. Muchas gracias, Ana Mercedes. Bueno, de hecho existe la geografía humana, no entendida como disciplina, no como geografía física o geofísica, sino humana como tal, y es una disciplina muy interesante. Muchas gracias por tus múltiples comentarios fabulosos, como siempre, Ana Mercedes. Es como para plagiarte, igual que hizo José Luis en su momento, cada vez. Yo sí, pero yo sí. Pero Ay, sí, toda, no era plagio, no, no era no plagio. fue plagio, sí. No, qué horror. Pero es que uno querría robar, literalmente. Digo, confieso acá los deseos. Adelante, Mario. Sigue. Bueno, buenos días para todos y todas. Quería comentar que es el capítulo que más me ha gustado de todo el libro. O sea, es muy hermoso. Diría que incluso va ese aspecto estético ahí. Quería llamar la atención sobre puntos acerca de lo que es el olvido del espacio y esa preponderancia de lo temporal. Y quería llamar la atención sobre el hecho de aspectos que de alguna
de alguna manera se pierden en ese olvido de la especialidad, y quería señalar dos. El hecho del paisaje, donde ese cuerpo habita, que muchas veces, pues, de pronto en el escenario filosófico a veces tiende a olvidarse. Y quería señalar otro muy importante, que es el del clima. A veces ese entorno del clima se olvida en ese hecho de habitar del cuerpo que está ahí en una aquí y en una ahora, y que, por ejemplo, hay elementos que marcan el cómo ese cuerpo se despliega en un espacio. Hablo, por ejemplo, nomás lo que está padeciendo el profe de acá en Bogotá, el frío. Entonces, ese frío tan tenaz que tenemos acá por estos días en la capital, más esas lluvias, es el hecho de, no sé si hay, debe haberla, una fenomenología del frío, ¿no? El frío no es algo que está fuera exterior solamente, ni que lo tengo yo y que yo ya sabía antes que era el frío y lo conocía, no, o sea, como en un encuentro entre esa persona que soy yo y ese escenario climático en el cual al yo sentir frío estoy ya habitando ese lugar. Entonces, me parece muy interesante señalar esos aspectos del clima, del paisaje que habitamos, y entrelazando con algo muy fino que dijo Ana Mercedes cuando se refería al territorio, que sería muy interesante ver cómo es ese aquí, cómo es ese despliegue en el espacio cuando la persona debe abandonar sus territorios, esa especie de ese desplazamiento, y asimismo lo que tiene que ver con la figura del retorno, ¿no? Pues muy tratada poéticamente, pero pues sería muy interesante cómo se podría abordar filosóficamente. Y lo otro, para hacer un comentario muy breve, tiene que ver con la sensación que me deja o que me sugiere el texto de Van der Felles sobre la extrañeza. Pues yo pensaría que me está diciendo que tiene que haber extrañeza, que la idea no es acabar con la extrañeza, que de algún modo ocurre como por ejemplo con la pornografía, que cuando todo se conoce se pierde la magia. Es lo mismo, tiene que haber algo extraño, tiene que haber algo a la lejanía a lo que yo quiera llegar. Cuando llego a esa montaña o ese lugar al que quería llegar, ya no estoy en la lejanía. Estoy ahí, pero que en el momento en que lo abarcamos todos, tiende a haber un olvido, y pues hablando muy integradamente, es como un olvido del ser mismo ahí en ese caso. Es básicamente esos son los puntos que quería señalar. Muchísimas gracias, Mario, muy interesante. Bueno, un comentario así, de colado, que es que el problema de acercarlo todo es que se pierde el interés justamente por ello y por su sentido, ¿no? Pues sí, bueno, ¿quién quiere continuar? Permiso. Profe, Johnny, adelante, bienvenido. profe, bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, profe. Yo quiero, pues, como eh, el texto me generó varias inquietudes. Primero que todo, me pareció, pues, como muy curioso cómo, digamos, el cuerpo termina siendo esta medida o la unidad de medida y distribución de los espacios, y eso me evoca entonces como que finalmente hay, y relacionándolo con Riquet, parece como que si hubiera ahí en esa simbología que surge a partir del cuerpo, como que se hiciera ya entonces, por ende, una precomprensión del cuerpo, ¿cierto? Como de esa simbología y significado que me puede generar el cuerpo. Y segundo, me parecía muy interesante cuando hablan del retorno del espacio, porque entonces parecía como quedar la idea de que finalmente, y digamos que se relaciona con otras visiones, eh, donde el espacio y la relación de las personas dentro de los espacios y dentro de los territorios comienza a tener una gran importancia para, como para de alguna manera rebatir una mirada, digamos, epistemológica que finalmente, vista como desde el cogito de Descartes, separa a las cosas de su espacialidad y temporalidad.
Sí, entonces me parecía muy interesante cómo este retorno del espacio también rescata como esa parte de la sociología y de nuevas visiones de vivir los espacios donde los territorios comienzan a tener una gran importancia para digamos, construir unas nuevas formas de relación con el mundo. Era solo eso, profe. Muchas gracias. Sí, creo que coincides con lo que decía Ana Mercedes fuertemente. Muchísimas gracias, Johnny. ¿Quién más quiere continuar? Profesor Andrés, Adelante, Edwin, por favor. uno que es novato en estas cosas de la fenomenología, el texto es muy apasionante porque uno lee documentos de fenomenología, de investigación fenomenológica, entonces a uno le dicen, por ejemplo, es que uno vive en un pensamiento natural, en un mundo natural, como decimos los paisas, que se nos vuelve paisaje. Entonces, aquí se ejemplifica como el espacio se nos vuelve paisaje. El espacio está ahí, como algo dado naturalmente y uno no reflexiona sobre él. Entonces empieza Van der Bels, como decía el profe José Luis, hace dos movimientos. En el primer movimiento mira un pensamiento tradicional sobre el espacio, eh, que luego viene de una manera poética, como dice Ana Cecilia, a cuestionar, a poner a volver a pensar, a mirarlo. Entonces uno era leyendo el texto y uno miraba, por ejemplo, yo aquí miraba como la distribución de los espacios, los lugares, los cuadros, y todo eso tiene un sentido, un significado, pero para uno se le vuelve, uno ya no piensa en esas cosas. Entonces es un texto que cosas, la misma pregunta, es que, ¿qué es el aquí? Entonces dice él, es que eso no es lo, ¿quién se pregunta qué es el aquí? Un niño, pero después nadie ya se vuelve a preguntar eso. Y es una pregunta muy compleja, porque yo digo, ¿dónde estoy? Entonces yo digo, yo estoy aquí, pero ¿qué es el aquí? Aquí en mi casa, aquí en Medellín, aquí sentado en esta silla, o aquí en mi cuerpo, o dentro de mi cuerpo. Y entonces viene con lo de la extrañeza y le revuelca a uno todo esto, porque entonces ese aquí, dice el mismo ahí que si hubiera una respuesta absoluta, entonces uno no haría la pregunta. Si fuera natural la pregunta por el aquí, si tuviera una respuesta clara y contundente. Entonces, cuando yo me pregunto desde dónde estoy, significa que siempre estoy en un lugar, pero hay una dialéctica entre posicionarme, incluso en el sentido ético, porque yo me posiciono y posiciono al otro. Yo estoy aquí y el otro está allá, está allí, está afuera de mí, yo estoy dentro de mí. Pero entonces, pero eso sería un pensamiento cartesiano, porque se delimita con sutileza lo diferente. El otro está allá, yo estoy aquí, este es mi cuerpo, lo otro está fuera de mí. Entonces Van der Bellen en la extrañeza dice, nos hace, y lo dice poéticamente, dice, no, yo soy huésped en mi propia casa. O sea, yo estoy en una aquí que para mí es extraño. O sea, cuando yo me pongo a preguntarme dónde estoy, desde dónde estoy hablando, dónde estoy ubicado y cómo los otros cuerpos, las otras cosas, los otros lenguajes, yo empiezo a referenciarlos desde mí o desde el otro, y ahí está el llamado ético. Porque cuando yo tengo un pensamiento en el cual yo referencio todo lo otro desde mí, como si yo fuera el patrón, la norma, el orden que establece al otro, ¿cierto? Es que el otro está allá, pero es similar a mí, es análogo a mí, es como yo soy, es otro yo. Entonces Van de Ven en la extrañeza dice, nos hace pensar y dice, no, el otro es un extraño para mí.
siempre hay algo extraño y la extrañeza del otro parte desde mí mismo. Y yo soy alguien que soy extraño para mí mismo, yo no tengo un posicionamiento absoluto y definido de mí mismo, entonces tampoco lo podría tener el otro. Entonces me parece un sentido ético muy importante porque la extrañeza viene a abrir posibilidades, no a cerrarlas, no que el otro debe ser como yo digo, el otro debe ser como yo quiero que sea. El mundo no es, los espacios no son como yo los considero, sino que entro en relación con el otro a construir el sentido de todos los espacios y de todas las cosas, incluso el mismo lenguaje. Y para terminar ahí, como dice Heidegger, dice, es que el lenguaje es la casa del ser, pero yo soy extraño, yo soy huésped en mi propia casa. Y ahí está la complejidad del lenguaje. El lenguaje que yo creo que poseo, porque en el que yo le doy sentido al mundo, es un lenguaje que también me es extraño, que me llega, que me acontece en el lenguaje, que yo lo utilizo, el otro me escucha, pero el sentido se va construyendo entre los dos. No puedo pensar yo que cuando yo utilizo el lenguaje, lo utilizo con tan precisión y tal claridad que me hago entender y que el otro está entendiendo necesariamente lo que yo estoy diciendo. Entonces ahí viene la complejidad hermenéutica. Entonces el documento es maravilloso porque como dice Ana Mercedes, te abre un mundo de ventanas y de pensamientos, de ideas, de una forma muy poética. Gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Adelante, Edison. Bueno, yo quería resaltar los dos últimos pasajes de lugares comunes y lugares extraños y de la hospitalidad. Eh, Pienso que la mención pues al cuerpo como territorio en el que los otros son acogidos y, y reciben gestos de hospitalidad es un punto muy interesante porque ahí está plena la experiencia de lo extraño. Y, me gusta mucho pues cuando él menciona que lo extraño resplandece en la lejanía, pero es ese movimiento del extraño que está en lo lejano, pero también está en lo familiar, está en lo que es muy cercano, pero también en lo que es muy lejanísimo. Y, y esos dos extremos, creo que lo extraño lo media con esa metáfora que usa Waldenfels del umbral, o lo que uno podría decir también como una bisagra, como una especie de conexión, o como Denis dijo en la exposición de su, de su trabajo en el seminario, lo trans, eso que es la transitoriedad. Creo que ahí hay un aspecto que me parece muy interesante. Recordé el, el, el capítulo 14 de la Ilíada, perdón, de la Odisea, cuando Odiseo regresa a Ítaca y se encuentra con el porquero, con Eumeo, y Eumeo le ofrece hospitalidad de tres modos: le da comida, lecho y diálogo. Y eso me parece que palpita ahí en lo que Waldenfels está planteando, porque una cosa es la hospitalidad, los gestos que yo ofrezco de hospitalidad al otro, y otra cosa es la disposición anímica, que para mí es la acogida. Para mí semánticamente es distinta a la hospitalidad de la acogida. Y creo que nuestra sociedad es muy elitista en cuanto a quién ofrecerle los gestos de hospitalidad. Nos tiene que caer bien, tenemos que tener cierta simpatía por él para poder ofrecer ciertos gestos y podernos abrir a la experiencia de la acogida e incluso de lo extraño, porque es que lo extraño, no lo hemos mencionado todavía, es que lo extraño también incomoda. Y en ese sentido, me parece que ese contraste que Van den Feld nos está proponiendo es, yo creo que muy de vanguardia,
muy de pensar una ética muy distinta a la ética prescriptiva, de listados de acciones validadas por yo no sé qué tipo de comunidades o de personas. Entonces me parece que quiero resaltar solo eso, pues del último apartado del texto que me llamó mucho la atención, eh, y, y quería pues como mencionarlo solamente. Hasta ahí, muchas gracias. Edison, mil gracias. Meto la cucharada acá solo para que no se nos olvide a José y a mí que la conexión entre hospitalidad y las instalaciones hospitalarias, que es una posible como vía para desarrollar nuestras reflexiones sobre medicina, enfermedad y hospital. Perdón. Gracias por permitirnos aquí. ¿Quién quiere continuar? Adelante, Hans. Gracias. Es que me pareció muy iluminador lo que dijo José Luis acerca de como de las dos partes del texto. Como en la primera parte, digamos que toma esos conceptos tradicionales, digámoslo así, o constituidos. Y en la segunda parte donde hace como como una revisión, digámoslo así. Y pues digamos que en la página, esta es la página 190, hay algo que me parece que nos ayuda a leer la clave en lo que está pensando más adelante. Dice las cuestiones que a continuación tratamos, es decir, ya hizo todo el análisis de la primera parte, según lo que dice José Luis, y viene como la segunda parte. Las cuestiones que a continuación tratamos conectan con las señalizaciones espaciales que se han señalado más arriba, y a partir de ahí intentan, y aquí subrayo lo siguiente, en un diagnóstico epocal, arrojar luz sobre algunos puntos neurálgicos de la evidencia del espacio y de su configuración. Es decir, claro que va a confrontarlo con lo extraño, pero lo va a hacer, dice él, desde un diagnóstico epocal. Y me llama la atención que cuando habla de la aquí en otra parte, pues dice lo siguiente, en la página 191, dice, la decisión que aquí se inicia nos sale al encuentro bajo especiales auspicios tecnológicos. Un aspecto importante mío consiste en que el emplazamiento espacial corporal viene a ser literalmente indiferente. Es decir, aquí digamos que ya hay como una noción que tiene que ver con la época, es decir, con la tecnología. En el 2, pues evidentemente cuando habla actualidad, habitualidad y virtualidad, pues también digamos que involucra este elemento tecnológico. En el lugares y conmemorativos, que yo creo que relacioné mucho esta parte con lo que decía Ana Mercedes, como la memoria de los lugares, y aquí pues se menciona el tema de las estatuas. Allí también dice la transformación tecnológicamente inducida del olvido en una extinción sin rastro dejaría sin suelo a los monumentos conmemorativos y a las estatuas. Es decir, digamos que aquí también lo están mirando desde el punto de la tecnología. En el 4, la telepresencia, dice, parece eliminar la diferencia entre el aquí y el allí gracias a una telepresencia introducida tecnológicamente. Y en lugares comunes y extraños, menciona algo que creo que estaba diciendo Edwin, lo de la red, y la llamada capacidad de conexión implica entonces el mayor elogio, es la virtud de la red por antonomasia, y allí digamos que lo que quiere decir es, hay como un cierto componente además, no solamente tecnológico, sino político, de quiénes son los que pueden estar conectados, y creo que también es lo que decía Ana Mercedes, que me llamó mucho la atención, de cómo las personas mayores realmente están por fuera, ¿sí? Es decir, no hacen parte como de este tipo de comunidad virtual. Y el último, pues el de la hospitalidad, pues digamos que también es más breve, ahí no vi tanto, digamos que su análisis a partir de la tecnología, pero en los demás sí. Entonces, me llama mucho la atención cómo esta análisis de lo extraño para confrontar esas ideas husserlianas, tal como lo menciona José Luis, están mediadas por considerar también la tecnología.
y cómo la tecnología de alguna manera está generando una cierta extrañeza, diría yo, frente a ese tipo de conceptos. Y me llama muchísimo la atención porque es una lectura pues que quiere mirar los efectos que está teniendo, digamos que este avance tecnológico frente a lo que tradicionalmente nosotros considerábamos acerca del espacio y tiempo. Por eso yo decía que es interesante lo que está pasando con los congresos y los simposios, que hay una manera o veníamos de una manera de entender el espacio y el tiempo que parece que está trastocándose y que parece que ahora, digamos, hay como unas nuevas maneras de comprensión y de participación y de estar en el tiempo y en el espacio. Bien, era eso básicamente, me lo suscitó, digamos que ese comentario de José Luis que me parece muy, muy, muy preciso para entender este capítulo. Muchísimas gracias. Yo aprovecho para hacer un comentario. No levanté la mano, pero aquí estoy. Em, no, de pronto continúo un poquito con tu idea y destaco otra que me quedó sonando con lo de Ana Mercedes. Em, sí, aquí hay un diagnóstico epocal y un pensamiento de la globalización y diría yo un diagnóstico muy interesante porque está realmente ligado al tema de la fenomenología de la corporalidad y a aspectos muy, digamos que ya sabemos que hacen parte de esa fenomenología de la corporalidad. Digamos que, por ejemplo, uno de ellos es esta ambigüedad corporal, en donde el cuerpo puede ser visto como el cuerpo propio, el cuerpo que yo soy, pero también el cuerpo que yo tengo, el cuerpo considerado como objeto, el Körper frente, el segundo es el Körper frente al Leib, el primero. Y justamente es interesante porque de alguna manera, en la medida en que en la globalización yo puedo estar en cualquier parte o en todas partes, parecería que se enfatiza esa ubicuidad electrónica, como él la menciona, esa ubicuidad electrónica enfatiza la ambigüedad corporal. Digamos que en el cuerpo habitual generalmente no, no establecemos una diferencia entre Leib y Körper, sino que vivimos nuestro propio cuerpo como propio y nuestros espacios como los espacios en los que familiarmente nos desenvolvemos con comprensión, pero pero en esta globalización de alguna manera se enfatiza esa ubicuidad electrónica hasta el punto de que podemos estar completamente disociados y se genera una especie como de nueva, aparecen, incluso creo que lo dice en algún lugar, una especie de nueva patología, en donde, en donde de alguna manera estamos totalmente disociados, físicamente estamos en un lugar, nuestro cuerpo está en un sitio, por decirlo así, pero nuestra mente, y no me gusta separar mente y cuerpo, pero ¿qué le vamos a hacer? Está en otro lugar. Es decir, nosotros estamos asistiendo a cualquier otro lugar y entonces parecería que el espacio en cierta forma se torna indiferente. Yo mismo les estoy hablando desde un hotel, ¿no? Entonces es como si el, el- el hotel no es, el hotel no es hospitalario porque es como un lugar en donde, claro, uno tiene todo lo que necesita, el internet y todo, pero al mismo tiempo no es su casa y sigue siendo un poco extraño. Bueno, entonces, digamos que surgen estas nuevas patologías y ahí me parece que es importante destacar un aspecto que es muy, muy, muy interesante allí. Y es que eh, ese cuerpo habitual que somos, ese cuerpo propio, involucra también un espacio de posibilidades, de acción. Y ese espacio de posibilidades nos da un concepto que Waldenfels menciona, que es el sentido de posibilidad, que está relacionado con el cuerpo virtual, en cierta forma. El cuerpo que virtualmente podemos ser. Y ese sentido de posibilidad que hace parte de la acción se combina con el sentido de realidad, del
propio cuerpo que somos, de ese sí mismo corporal habitual, que es algo así como el guardián del pasado, dice Waldenfels con una expresión muy bella. Y aquí él establece una relación con el famoso caso de Schneider, estudiado por Goldstein y por Merleau-Ponty, eh, en donde se presentaba una especie de disociación entre el sentido de realidad y el sentido de posibilidad. Y en la globalización aparece en el fondo esto también. En la medida en que no estamos en ninguna parte, se enfatiza nuestro sentido de posibilidad y nuestra virtualidad, nuestra presencia virtual, y corremos el riesgo de perder nuestro sentido de realidad, hasta el punto de que uno entonces podría preguntarse si, por ejemplo, cuando uno va en un avión atravesando, un pasajero que atraviese las montañas rocosas de su país sin dirigirles ni siquiera una mirada y sin identificarlas, uno se puede preguntar entonces si realmente está ahí o si no es más que una especie de paquete transportado por aire sin participar del movimiento. Eh, y él hace preguntas ahí muy interesantes, ¿no? ¿Arrojan bombas sobre Irak y Serbia los pilotos que se mueven en la cuadrícula del radar y pulsan el botón en su cabina? ¿Dónde están? ¿Estuvieron realmente allí? Parece haber una gran disociación entre el sentido, digamos, de realidad y el sentido de posibilidad. Y él, claro, no avanza mucho más, pero deja planteadas las cuestiones como cuestiones sobre las que hay que seguir profundizando. Entonces, ligado un poco al comentario de Hans, quería, quería decir esto, pero no dejo de mencionar otro aspecto que me parece súper importante con respecto a lo que menciona Ana Mercedes. Ana Mercedes habló del tema de la vejez y ella sostiene con mucha razón que de alguna manera el lugar no es indiferente para las personas y nos cuenta un poco la experiencia de su tío que se va para un apartamento y cómo aumenta el tema del Alzheimer. Y uno pensaría eh, que aquí hay un vínculo con el lugar que es muy interesante. Por supuesto, para Merleau-Ponty, perdón, pues para Waldenfels, si no estoy leyendo equivocadamente, el, es el cuerpo propio, el cuerpo que somos, el que en cierta forma constituye el espacio y no al revés. Sin embargo, uno podría pensar que esa constitución del espacio que seguramente podemos atribuir al propio ser humano que habita ese espacio en su aquí. Ese espacio constituido de alguna manera no nos es indiferente y pese a que no somos plantas ni árboles y podemos desplazarnos de un lugar a otro, de todas maneras parecemos estar vinculados a un cierto lugar. Eh, es decir, pese a que nuestro espacio y nuestra espacialidad se desplaza con nosotros mismos y pese a que nunca abandonamos eso, de todas maneras parece que estamos vinculados a un lugar y quería destacar el concepto indígena de obligarse como, como un ritual en el cual se siembra el ombligo del recién nacido en un territorio y de alguna manera se le dota de la dimensión social y cultural de ese territorio, pero también se lo vincula a un espacio físico que no es meramente un espacio físico. Entonces hay una dimensión física ahí, es decir, me parece que estamos verdaderamente relacionados con un aspecto puramente físico que sin embargo no es puramente físico. Eh, hasta el punto de que nuestra existencia en la Tierra y este estar de pie que nos corresponde está vinculado justamente al hecho de ser habitantes terrestres como tal. Digamos que toda nuestra fisiología y nuestra biología cambiaría completamente en el espacio. Entonces, hay aquí un vínculo con el lugar que parece que se da verdaderamente de una manera muy importante y
arrancar a una persona de su lugar, ya sea por vejez, porque ya no puede hacerse cargo, ya sea por desplazamiento, como también mencionó Ana Mercedes, pues supone un ejercicio de violencia que parece afectar la configuración de su identidad personal, de su mismidad, de su self, como bien señala Ana Mercedes. Entonces parece que el espacio, no solo la espacialidad como categoría, sino el espacio concreto y físico parece formar constituir un elemento de la configuración del sí mismo, diría yo. Eh, entonces dejo esos dos elementos ahí, la globalización, la patología, la separación entre el sentido de realidad y el sentido virtual, pero al mismo tiempo este vínculo parece inexorable con la propia territorialidad, con el propio territorio. ¿Quién quiere continuar? Bueno, pues para complementar, si no hay nadie más que quiera hablar. Sí, dale tú y después, José. Listo, pues digamos que sí, el tema de la globalización en la página 201 me parece pues, digamos que es muy epocal y que le dedica, digamos que pues, Van der Velde está pensando en esto. Dice, la globalización tan comentada últimamente aparece pues como un fenómeno bastante confuso y controvertido, puesto que le concurren muchos temas, y más adelante dice, las tendencias globalizadoras mencionadas pueden ser contrarias entre sí, pero no necesariamente. Coinciden en que sobrepujan, minimizan, eliminan las diferencias entre lo propio y lo extraño, entre aquí y allí, entre propiedad y extrañeza. Es decir, el reclamo aquí me parece que justamente todo este, digamos que momento que se vive, lo que está haciendo es eliminando esa diferencia entre lo propio y lo extraño. Y pues vuelve y dice que eso está dado por lo que él llama un mercado mundial que está tecnológicamente realizado. Es decir, ese elemento del papel de la tecnología frente a este, digámoslo así, olvido de lo extraño, tiene que ver con pues ese fenómeno de la globalización. Entonces, pues sí, quería como sencillamente señalar que sí hay como un interés en pensar aquí como un aspecto, diría yo, político de la extrañeza pues, que valdría la pena también mirar con cuidado. Antes de darle la palabra a José, permítanme decir algo más sobre esto. Y es que con esa tecnificación parece que no hay olvido, ¿no? Todo está en el historial de Google. Todo se controla y todo se sabe y no hay olvido. Lo que uno olvide lo sabe y uno ya no, tampoco uno ya se guía por Waze o por Google Maps y uno ya no sabe llegar a los lugares sin eso. Puede recurrir a ello en todo momento. Entonces, ese no olvido parece ser un problema también, o parece que puede constituirse en un problema. Y lo otro es la sustitución de todo. Todo es reemplazable. Una cosa se vuelve sustituible por otra. Bueno, dejo esos dos elementos ahí. José. Vale, no, en esa misma línea, yo creo que aquí hay unas como advertencias muy interesantes, ¿no? O sea, la idea de la tecnología, o sea, creo que Waldenfels no es ningún tecnófobo, ni mucho menos, tampoco como es un autor decir, no, vámonos entonces a la selva a vivir en la cabaña del ser, a vivir por allá en una cabaña lejos. No, creo que Valdemar no es de esa línea, pero comienza a advertir un poco las paradojas que se entretejen allí, ¿no? O sea, que comienzan a surgir de estos modelos. Y yo me acuerdo con lo que terminaba la conferencia de Ignacio Quepos en el evento, decía, miren que a los niños no se les había prestado atención hasta esta época, y es para convertirlos en sujetos de consumo. Y decía, claro, cuando se les mira, cuando por fin se les mira, cuando digamos como un sistema económico los dirige su atención hacia ellos, dirige su atención porque les interesa que hagan parte de esta red, ¿no? Y esa noción de red a mí me pareció bien interesante, ¿no? Porque dice, tradicionalmente había dos formas, por decirlo así, de totalidad.
Una, esa idea del cosmos, ¿no? Es un lugar total que todo lo cobija, no tiene ninguna fuera. La otra es la idea de validez, una idea de validez ilimitada. Entonces, sencillamente todo aquello que aparezca como extraño, pues sencillamente entra en ese sistema de validez. Dice, la red parece presentar una forma mixta entre esa idea de cosmos y esa idea de validez ilimitada, ¿no? Y la red está pensando está hablando justamente de esa idea de globalización. Dice, no es un lugar común, no es en absoluto un lugar en el que se pueda encontrar el propio sitio, ¿no? Sin embargo, todos estamos en la red, ¿no? Es una cosa muy interesante, esa noción de red que aparece allí para pensar, como para advertir de estas nuevas formas de totalización, ¿no? Que creo que es a donde está apuntando sus peligros. O sea, el peligro que está señalando es cómo esa relación propio-extraño puede desdibujarse, primero por cuando se acentúa demasiado lo propio, en últimas donde dice, donde yo me anclo demasiado en mí mismo, hecho raíces, sería esa idea de la planta de que no es capaz de moverse de allí. Pero la otra opción es cuando no hay anclaje en la realidad. Dice, hay un problema de exceso de anclaje y uno piensa allí en los casos, por ejemplo, de racismos, de unos localismos muy fuertes, donde es que lo único válido es lo que en mi ciudad se hace, o en mi barrio, o en mi colegio, o en mi universidad, etcétera. O sea, digamos, formas de localismo exageradas. Pero la otra serían como formas absolutamente desancladas de lo real. Dice, tanto una como otra niegan la posibilidad del aparecer de lo extraño. O sea, me parece interesante que Waldenfels advierte los dos peligros. Porque un exceso de localidad nos quita movimiento, ¿no? No nos deja, no deja tampoco aparecer lo otro. Lo paradójico, que me parece que es una advertencia aquí muy, muy interesante, dice, en la globalización, que era uno de los fragmentos, no leyó directamente Hans, pero que lo antecedía, en la globalización, a pesar de ser un llamado a no tener un anclaje, es donde se han venido detonando las mayores explosiones de cierre de fronteras. Entonces, o sea, eso es una paradoja total. O sea, en el momento en que nos podemos conectar con cualquier persona del mundo es cuando más muros estamos construyendo, ¿no? Pienso uno en Estados Unidos, México, pienso uno en cualquier muro, o sea, cualquier frontera. Dice, las fronteras son más rígidas ahora que nos podemos comunicar con cualquier persona del mundo de manera inmediata. Y eso es una paradoja muy bella, digo, sé que es peligrosa, pero digamos bella en lo que conlleva en sí misma. Y creo que Waldenfels siempre juega a moverse en esa idea de umbral. A mí todavía es que yo todavía no entiendo bien ese concepto, me gusta mucho, pero todavía me cuesta un montón entenderlo, pero tengo la sensación de que Waldenfels es fanático de ella, de hecho tiene un libro dedicado a eso, a la idea del umbral, pero siempre está así, o sea, nunca se está totalmente afuera, nunca se está totalmente adentro, sino que siempre la relación entre lejanía, cercanía, propio, extraño, siempre se da en un margen, en un umbral, ¿no? O sea, y la experiencia de lo extraño se da allí. Yo todavía, esta es una idea que no entiendo con claridad, pero que creo que es como la salida de Waldenfels, o sea, como que no hay un anclaje radical, no puede haber un anclaje absoluto porque eso niega la experiencia de lo extraño, tampoco un desanclaje, que es un poco la invitación de la globalización, y él trata de jugar en la idea de un umbral entre esas dos. Esa es mi sensación, me cuesta todavía entenderlo, pero mi sospecha es que esa es como su alternativa. Antes de que se me olvide, en caso de que este tema, digamos, nos haya llamado la atención, a mí me parece muy sugerente un texto de Husserl que se llama La Tierra no se mueve. Y pensando en este tema de la espacialidad, si les sonara la idea de seguir intercalando, ese texto me parece que es muy bello y que nos ayudaría a seguir pensando este asunto, ¿no? Dice, es como una inversión del giro copernicano, una cosa así, lo piensa Husserl. Y es pensar el tema del espacio, ¿no? En clave husserliana, no corporal directamente, sabemos que el cuerpo está allí, pero si nos llega a llamar la atención, ese texto vale mucho la pena y es relativamente corto, tiene como 50 páginas. Ya. Suena muy bien la idea de intercalar ese texto, así que si se pueden pronunciar ahora sobre eso, valdría la pena. Si les llama la atención, ahí veo caras que hacen que sí. De pronto, en relación con lo que dice José, si nada más quiere decir algo,
esto no tiene que ver con el umbral propiamente o no necesariamente apunta a lo mismo el umbral, pero quería destacar eh, la importancia, la importancia de la constitución de un lugar propio que aparece aquí en el texto. Es una forma de explicación muy interesante en donde el propio, desde el propio aquí que uno mismo es, desde el propio cuerpo que uno mismo es, se constituye lo propio y lo extraño, lo que no es propio, justamente. La constitución de un adentro y afuera. Hay una definición muy bella que aparece ahí en una frasecita. Dice, dentro es donde alguien o algo se aparta. Entonces uno mismo se apropia de ese espacio de una cierta forma, se aparta y entonces aparecen los límites que uno mismo pone para apartarse. Entonces cuando una persona es demasiado intrusiva y supera esos límites sin que uno lo permita, de alguna manera uno se molesta porque uno también necesita apartarse. Uno es, como decía Schopenhauer, una especie de puercoespín que necesita mantener ciertas espinas para apartarse. Pero él menciona, y permítanme un par de ideas más, menciona también la piel como una delimitación y muestra cómo esa constitución de lo propio frente a lo que no es propio o a lo ajeno se puede dar también en la extensión corporal de las herramientas, de los instrumentos demás, en la vivienda, en las ciudades, en los campos, en los países, etcétera, etcétera. Y con esto termino. En conexión con esta idea, es muy interesante pensar el tema de la hospitalidad, no solamente como el acto generoso que Edison y Edwin nos recordaron, digamos, de proporcionarle comida, techo y conversación a nuestro invitado, como hacía Eumeo con Odiseo, sino también desde lo que significa el dejar entrar al otro al espacio propio. Y yo me imagino que ya debe haber trabajos sobre la fenomenología, digamos, de la corporalidad en conexión con el sexo, por ejemplo. Pero pensar qué significa acoger a otra persona en el propio cuerpo, por ejemplo. Eso es un gesto de hospitalidad o podría ser pensado de esa manera. Dejo ahí como ideas sugeridas. Bueno, José quería hablar. Adelante, José. Quería mencionar un asunto y es al respecto de lo que tú decías al puro principio. Waldenfels ha dicho en otros textos que esta idea de lo extraño le aparece a él cuando lee la quinta meditación cartesiana de Edmund Husserl. Esto es una ironía, ¿no? Porque pues, de hecho uno de los textos donde más palos se le ha dado a Husserl, del problema de la intersubjetividad, de reducir toda mismidad. Estoy pensando en la lectura que hace Levinas un poco de esta meditación. Pero si cuando uno lee con mucho detenimiento esa quinta meditación, resulta que la extrañeza surge en el seno de lo más propio. O sea, el modo de proceder de Husserl en esa meditación es muy interesante, porque él comienza diciendo, mire, a la fenomenología se le ha acusado de solipsismo, ¿no? Y voy a hacerle frente a esa crítica. Y la forma para hacerle frente a esa crítica es, voy a recorrer el camino cartesiano. Y queda uno como que, pero ¿cómo así? O sea, eso parece una especie de burla, ¿no? Dice, y no, y de hecho, y lo hace de una manera absolutamente radical, ¿no? Dice, vamos a reducir toda la esfera de lo más propio, ¿no? Vamos a sacar todo aquello que no es lo propio. Todo aquello que no es lo propio, todo aquello que es extraño queda fuera de mí. Y comienza a reducir todo a la esfera de la propiedad, lo llama él. Y cuando está en la esfera de la propiedad, aparece lo extraño. O sea, cuando está en eso, en el punto más íntimo, se da cuenta que en eso, ahí está el germen de lo extraño. Y es el germen, el otro y el mundo aparecen allí en la esfera de lo más íntimo de la propiedad.
eso es muy interesante pensando en Husserl, o sea, insisto, en Husserl y en las lecturas y en la idea que uno tiene de él como autor y de la fenomenología y de las meditaciones de manera particular. Pero Waldenfels ahí se agarra de un par de frases y es donde queda como fascinado con este asunto y es como en la esfera de la propiedad más íntima es donde surge, donde lo extraño nos puya, nos chuza, ¿no? Y creo que pensando un poco en el comentario que decía Andrés ahora, eso me parece que vale la pena seguirle el rastro. Es cómo justamente en lo más íntimo de la propiedad es donde aparece la extrañeza. Y esa idea uno la puede rastrear desde las meditaciones. Insisto, parece una paradoja porque ahí ese texto no pareciera una referencia para pensar la extrañeza. Pero de hecho creo que lo es. O sea, yo cada vez que leo ese texto me voy más de para atrás. O sea, y veo la potencia que tiene y entiendo por qué Waldenfels estaba tan fascinado con eso. Muchísimas gracias, José. ¿Quién quiere continuar? Ahí boto una cosita, aprovecho mientras alguien más se Dale. anima. En ese texto, claro, lo que encuentra Husserl dice, lo más propio que yo soy mi cuerpo. Dice, eso es lo más propio que yo soy, que yo tengo sensaciones, esto nada me lo quita, ¿no? O sea, que yo me puedo mover, que tengo un punto, que mi mundo se me da desde mi orientación, etcétera, etcétera. Y cuando aparece el otro en su campo perceptual, dice, lo que veo yo allí es que ese otro es en un mundo como yo. O sea, es como yo, ¿no? Yo lo veo, por eso es un alter ego, es un otro yo. Sin embargo, dice, es absolutamente irreductible a mi propiedad. O sea, por más que yo vea y diga el otro es como yo y yo tengo todas estas vivencias, jamás voy a poder planificar, tener evidencia, así como con los objetos yo puedo tener evidencia de lo no visto, o sea, yo tengo esto y lo no visto, pues yo sencillamente voy y puedo tener evidencia de lo no visto. Dice, esa percepción que yo tengo del otro es interesante porque, dice, es absolutamente extraña. O sea, sé que está allí, la percibo, o sea, yo veo que el otro es un otro yo, o sea, que es un otro como yo, que está allá, que tiene su mundo. Es lo que puedo ver, pero su vivencia me es absolutamente extraña, irreductible, absolutamente inaccesible originalmente y sin embargo sé de ella. A mí, de qué pena, lo que pasa es que la leí hace una semana y estoy maravillado y cuando leo a Waldenfels entiendo la maravilla que él siente cuando lee esas meditaciones, que insisto, creo que están muy leídas a la luz de la perspectiva de Levinas y eso dejó que lo leyeran, no deja que lo leamos con la potencia que tiene, ese texto. Y creo que Waldenfels como que ya me abre a mí los ojos a decir, mire, uy, aquí hay una potencia que uno no había, que había como desdeñado un poco por la lectura levinasiana. ¿No me podría ampliar un poco eso de la lectura desdeñable de Levinas de esa meditación? No, un poco, ¿En qué digamos, sentido? ¿Qué sentido lo dice? Yo también estuve leyendo la meditación quinta en el 2010 y, y la he retomado por estas conversaciones. Y, yo percibo en Levinas constantes elogios a Husserl, más incluso que a Heidegger. mi sensación es que Levinas mete en el paquete de la mismidad a Husserl, ¿no? O sea, que el otro se reduce al mismo y lee esa meditación así, como parte de los filósofos de la mismidad, ¿no? Y yo creo que no. O sea, yo creo que ahí hay un límite que si uno, no, y sin lugar, o sea, de hecho la tesis de doctorado de Levinas, si mal no recuerdo, fue sobre el concepto de intuición en Husserl, o sea, lo conocía muy bien. Pero mi sensación es esa, o sea, que la lectura que hace Levinas de esa meditación es como parte de los filósofos de la mismidad, porque en últimas el otro aparece como un alter ego, ¿no? Y el otro justamente aparezca como un alter ego, como un otro yo, hace que sea reducible a la mismidad, ¿no? Y yo creo que si uno atiende a estas llamadas de Waldenfels ahora y uno vuelve y lo mira, yo creo que no.
Pues creo que se puede pensar de otra manera y uno puede pensar más bien con Waldenfels, en lugar de una ética de la alteridad al estilo levinasiano, una ética de la extrañeza. Y creo que eso tiene más, a mí me parece que es muy potente. Yo quería hacer un comentario para destacar aquí un elemento que creo que se relaciona con lo que estaba diciendo José, eh, eh, pero es justamente para contrastar un poco. ¿Ustedes recuerdan que en filosofía analítica se suele hablar justamente de la falta de acceso desde el punto de vista de tercera persona a la experiencia de primera persona? Y es un poco esto justamente lo que aparece en la reivindicación de esa alteridad que José menciona. En la filosofía analítica se plantea el problema de las otras mentes y se ven las otras mentes como bajo una cierta perplejidad, se les ve bajo un sentido de sospecha en cierta forma y se pregunta sobre cómo se le atribuyen estados mentales a esas otras mentes. Pero vean ustedes la forma tan distinta como se trata un mismo problema. Entonces, por un lado, se ve con sospecha los estados mentales de las otras mentes. Por el otro lado, se reconoce la alteridad del otro sin poner en cuestión su alteridad. Y es una aproximación, me parece, muy distinta, que contrasta muchísimo entre filosofía analítica y fenomenología, creería yo. Yo no sé si uno pudiera pensar que eso tiene que ver con los puntos de partida, ¿no? O sea, la fenomenología como parte, en principio, creo que todos los fenomenólogos dan por sentada la actitud natural, ¿no? O sea, yo no dudo, o sea, yo voy por el mundo y no voy dudando de que todos estos son robots, ¿no? O sea, yo siento, pues, esta gente, estos son personas, ¿no? O sea, y sobre esa confianza digo, bueno, ¿cómo se funciona esta confianza de mi confianza en el trato con el mundo? Mientras que me da la impresión que hay muchas tradiciones que su punto de partida es más cognitivo. O sea, no parten de la experiencia, sino que parten de una experiencia, digamos, no parten de la experiencia natural habitual, sino que parten de una experiencia ya de laboratorio, o sea, ya muy cognitivizada. Y Ujú. esto hace que su punto de partida sea más escéptico que uno diría que el del fenomenólogo, que el fenomenólogo, creo yo, intenta es describir, pues, qué diablos me pasa en mi actitud natural. Yo en el mundo, a mí me parecería más interesante, creo que eso, por ejemplo, cuando uno se mete al metro, cuando uno se mete al Transmilenio y uno deja de percibir a los otros como otros, ahí creo que tocaría hacer el asunto inverso. Y entonces ya no es cómo es posible que el otro me deje aparecer como otro y me aparezca como un estorbo para entrar o para salir, ¿no? Para sentarme, para ubicarme, o sea, que el otro deja de percibirse, deja de, yo dejo de percibirlo como, dejo de adjudicarle estados mentales, para utilizar esa terminología muy analítica. Creo que uno podría hacer el asunto es inverso en el caso de la fenomenología. ¿Qué pasa cuando eso se avería? Como por ejemplo, estoy metido en un Transmilenio y ahí yo no le adjudico a los demás estados mentales, son cosas que tengo que superar para salir del vagón. Eso me parecería también chévere pensar qué pasa allí, ¿no? Y eso tiene que ver con el espacio. No estoy seguro de que realmente prescindamos completamente del otro como otro en esa experiencia del vagón de metro, pero bueno, no sé, habría que mirar esa fenomenología Del metro, del del, Transmilenio. del metro, del Transmilenio, del No la Metroplus. tengo. Fenomenología del Transmilenio. Yo quería como volver a un punto. Qué pena, yo me colé. Adelante, adelante. Como estábamos hablando de Transmilenio, entonces, bueno. Em, Una experiencia muy cercana para ti. digamos que en la página 183 hay una nota que yo no recuerdo haber visto o haber leído eso antes. Me excuso si ya aparece. Y es la palabra alemán Fremd, que está allí como vista como en sus posibilidades. Y pues dice la palabra alemán Fremd, que en las lenguas clásicas y modernas a menudo solo se puede traducir con diferentes palabras. Significa, en primer lugar, lo que está fuera del propio ámbito. Esa primera acepción, que creo que es la que se va a mantener, es bien interesante porque señala
algo que también aparece más adelante y es la noción de límite. El cuerpo como un límite, la ciudad con sus murallas también como un límite, etcétera, etcétera. Eh, pues que me parece interesante pensarlo en esta sección. Pero hay más. La segunda es aquello que pertenece a otro, es decir, el reconocimiento de lo que estamos hablando ahorita como de una alteridad, y eso también puede, ese reconocimiento también tiene que ver con esa acepción de extraño, lo que aquí está como el alien. Y tercero, lo que es de otra manera, ¿sí? De una índole extraña, heterogénea. Entonces, yo no recuerdo haber visto esta eh, caracterización de la palabra extraño. Y dice aquí, entre estos tres aspectos, ¿cuáles aspectos? El de lugar, el de posesión y el de modo. El primer aspecto es el decisivo, que es el que les comenté ahorita, que me parece a mí que da la idea del límite, de entender que hay como si, el cuerpo mismo se entiende como un límite, la piel, dice él, es un límite que puede ser traspasable, digámoslo así, pero que en última es un límite, y que la casa tiene unas paredes, tiene un límite, la ciudad también tiene un límite, y eso digamos que de alguna manera determina lo que es propio, y lo que está por fuera de ese límite, pues digamos que se puede pensar como lo extraño. Entonces quería comentar esto porque me pareció muy interesante considerar lo extraño desde esta triple perspectiva y cómo pues, de alguna manera pues ilumina lo que podemos pensar acerca del extraño. Muchas gracias, Hans. Adelante, Edison. Es que me quedó resonando lo que... Ahí. Profe José, bien, puede- No, no, una cosa chiquita de lo que dijo Hans y ya. Nota curiosa, el texto de Fenomenología de lo extraño se tradujo en inglés como Phenomenology of Alien. Y de hecho ahí hay un vicio brutal que el mismo Waldenfels advirtió, porque dijo, no, no estamos pensando en lo extraño en ese sentido necesariamente, sería más en el sentido de foreign, no sé, ni siquiera sabría cómo traducir esa cosa en inglés, porque en inglés hay muchas palabras para eso. ¿No? En español tenemos la fortuna que es extraño y suerte, o sea, es como que extraño nos sirve, ¿no? Uno puede decir foráneo, uno puede decir extranjero, pero extraño recoge más o menos todos esos sentidos. En inglés la tradujeron así, y yo me imagino que fue un éxito editorial, se habrán decepcionado a la hora de leerlo, cuando leyeron Fenomenología de los Aliens, lo habrán comprado, pero creo que después se habrán decepcionado. Pero sí creo que ahí, desde el título, la embarraron mal en la traducción del libro en inglés. Era solo Es una que, anécdota chiquita, tonta. pero muy buena. Es que estaba aquí mirando el textico de Levinas que se llama Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, y yo insisto en que de pronto no es muy preciso el punto de que Levinas tilde a Husserl de filósofo de la mismidad. Miren la cita. La fenomenología de Husserl es a fin de cuentas una filosofía de la libertad, una libertad que se cumple como conciencia y que se define por ella. Una libertad que no caracteriza únicamente la actividad de un ser, sino que se sitúa antes del ser y en relación a la cual el ser se constituye. Yo ahí no puedo derivar que Levinas le haga esa crítica a Husserl, y lo digo porque me correspondió estudiar buena parte de los textos de Husserl, obviamente no en amplitud porque es mucho, pero precisamente las meditaciones cartesianas y lo que él luego habla en este texto sobre Husserl, y creo que él es más espinoso, es con Heidegger. Con Husserl es constantemente un estrecharle la mano, y me parece que antes esos dos autores dialogan muy bien, Husserl y Levinas, solo como para decir eso. Vale, tú conoces a Levinas muchísimo mejor que yo. De hecho, la cita que acabas de referenciar, a mí no me daría pie tampoco para pensar lo contrario. Eh, o sea, si bien lo que te digo es muy elogioso desde su tesis doctoral, en eso estoy de acuerdo contigo. Recuerdo cuando leí este texto de Fenomenología de las formas de la intuición, o ¿cómo es que se llama? La intuición según Husserl, una cosa así, su tesis doctoral, que es sobre el concepto de Ese es intuición. otro, es otro.
Sí, 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 se nota esa cercanía. Sin embargo, respecto al tema de la ética y cómo percibe al otro, mi sensación es que Levinas sí mete a Husserl en ese paquete. En otras cosas, no. O sea, en muchas otras cosas creo que sí es un gran heredero. Pero en eso, pero tú lo conoces mucho mejor que yo, entonces ahí yo, o sea, conoces a Levinas mucho mejor que yo. Puede ser un puro prejuicio incluso. O sea, puede ser pero un tal vez es porque, tal vez Levinas no encontró en Husserl la, la lectura como un puente desde donde él quería hacer el análisis de las situaciones de Auschwitz, de guerra, y de ahí donde deriva la ética de la responsabilidad. Tal vez él en Husserl no encontró, tal vez una limitación de Levinas, no encontró en Husserl eso que estamos viendo acá y que bien usted señala, que es muy conocedor de Husserl también. Él, tal vez no lo leyó de ese modo, pero yo no había leído nada de Husserl y le cogí un amor a Husserl desde esa época por esa introducción que elogiosa de Levinas ante él, pero igual voy a releer y usted sabe que en las relecturas uno disfruta mucho descubrimientos y antes yo le agradezco mucho pues la, como el punto para uno volver Es que fíjense a leer, que uno se enamora mucho de un autor y no lo ve de otros modos. no, y puede ser prejuicio mío lo que te digo. Yo no soy gran conocedor. Lo que he leído, esa fue mi sensación. no, pero es un tema no menor. Quiero decir, estas relaciones son muy difíciles. Relación Husserl-Heidegger, relación Levinas-Husserl-Heidegger, relación incluso a autores más cercanos como Husserl-Merleau-Ponty. Tampoco es tan sencillo Merleau-Ponty-Heidegger. Esas relaciones son muy, muy complicadas y dan para una tesis doctoral cada una o varias tesis doctorales realmente. Y seguramente nunca terminamos de estudiar esas relaciones tan complicadas. Yo quería de pronto sugerir, se me ocurrió una idea. Eh, bueno, digamos que me gustó mucho la presentación, digamos, centrada en el cuerpo como punto cero de aquello que somos y el concepto de aquí, de estancia, de cuerpo propio, todo esto en Waldenfels me parece que es una presentación muy buena. Pero una de las cosas que me gustó o que me gustaron es que eh, él realiza una presentación de esos ejes espaciales mostrando cómo, cómo surgen de la propia corporalidad, del cuerpo como punto cero, y cómo a partir de ellos, de alguna manera, se construyen otros sentidos de nuestra espacialidad, culturalmente determinados, muy, muy importantes, digamos, como esto no se limita simplemente a ser una pura orientación en el espacio. Digamos que la presentación de Waldenfels está muy lejos de ser una especie de reivindicación de la orientación del espacio como un simple eje de coordenadas o algo por el estilo, sino que hay ahí todo un carácter significativo de esa constitución de la espacialidad. Pero lo que me llama la atención de esa descripción de Levinas, oye, ¿sí ven? Ya me confundieron, esta descripción de Waldenfels es justamente el aspecto dinámico y el aspecto temporal que aparece unido al aspecto espacial. Dicho sea de paso, fue muy bello el concepto de Ana Mercedes, que ahora no encuentro aquí rápidamente, de lugar-tiempo, decía ella. Muy, muy bello concepto, Ana Mercedes. Muy bien, lo que quiero decir es que hay acá una descripción dinámica de este lugar temporal, lugar que se constituye temporalmente en interacción con él, y quiero destacar esa interacción, justamente este dinamismo, esa interacción, porque creo que aquí podría darse también una lectura en activista, que a mí en particular me parece mucho. Él dice que el movimiento de alguna manera constituye el espacio y habla de las diferentes direcciones que se originan en ese movimiento, da ejemplos, el dirigirse hacia,
caerse, levantarse, realzar algo, voltearse, retroceder, adelantarse, desviarse. Todos estos movimientos surgen, todos estos movimientos constituyen el espacio en su significado, con lo cual se puede realizar una lectura enactivista de esta constitución de la espacialidad muy interesante porque en ese juego de movimientos surgen también o se abren espacios de posibilidades. Él habla de un espacio de juego, de alguna manera. Y esto es muy, muy interesante porque eh, en el enactivismo el espacio de posibilidades surge en el marco de la interacción y es constantemente cambiante, es totalmente dinámico. Y esto, digamos, este autor podría perfectamente dialogar muy bien con las posturas en activistas más actuales en ciencias cognitivas no cartesianas. Quería hacer ese pequeño comentario. Bueno, ¿alguien más se anima? Ya estamos, yo Yo creo que es quería por como, cerrar. Hans, adelante. ya que estamos cerrando, pues entonces ver la posibilidad de ver a Husserl, o entonces ver, Ujú. vamos a decidir un poco también. Pronúnciense sobre el tema. Yo creo que estamos como Estoy inclinados de a acuerdo, estoy de intercalar eso. acuerdo con el que sugirió el profe Luis, José Luis. La Tierra no se mueve. No es muy largo o Tiene es fácil, será fácil bueno, fácil puse, no, pero pero es de los textos, abordable. es de los textos que se deja leer. Son 50 páginas, pero es de los textos donde es como muy ensayo, es una cosa rara de Husserl. O sea, Ok. es que ya estaba mayor, ya cuando comenzó a escribir, por ejemplo, no lee Crisis y Crisis se deja leer, ¿no? O sea, uno Crisis tiene sus pedazos densos. Entonces, esta última época escribía Hans nos lo envió. Muchas gracias, Hans. Sí, bien. Sí, ¿de O qué sea, año es? ¿De qué año es este texto? este texto creo que es del 34, si mal no estoy. Ujú. 2 años antes de su muerte. Sí, del del 34. 40 parece. No, porque ya se había muerto. Ah, ok. 34. Publicado póstumamente, Ah, quizás. fue No, publicado, no, sí. es del 34. Sí, sí, es póstumo, pero se escribió en el 34. Ok. Sí. Bueno, pues entonces, si estamos de Y tiene- acuerdo, leámoslo. Yo les propongo que tiene 50 páginas. En principio es posible que logremos leerlo en una sola sesión, pero les propongo que dejemos la posibilidad de dedicar 2 sesiones en caso de que estemos atrasados con la lectura o el texto así lo requiera. Entonces, mínimo 25 páginas de este texto para la siguiente vez y si pueden un poco más, pues mejor. o sea, si nos rinde, si sienten que rinde, pues poder leerlo completo. Si no, si se sienten que es muy pesada la lectura, 25 Solo páginas. 25 páginas. Y es un texto que se convirtió en un texto de referencia en la fenomenología husserliana tardía. Insisto, siendo un texto muy corto, es esa famosa inversión del giro copernicano, es una cosa bien, bien interesante. Y está muy vinculado con Crisis, con las conferencias de Viena y con lo que va a ser posteriormente ya el libro. Entonces es un texto clave que permite articular y ver qué estaba pasando en la cabeza de Husserl en esa época, y tiene que ver con el tema de la espacialidad, como lo estamos pensando nosotros ahorita, como constitución de la espacialidad. Ujú. Pues fabuloso, muchas gracias por la sugerencia, José. Gracias a todos. ¿Alguien quiere de pronto decir alguna otra idea para terminar o elaborar una pequeña conclusión? No sé si quienes no han hablado, Denis, Juan Pablo, se animan a decir algo. ¿Quién quiere continuar? Bueno, pues entonces desde los espacios virtuales, no sé si desde los lugares, desde los no lugares, desde la lejanía de lo lejano. Entonces despedimos nuestro semillero del día de hoy. A todos un muy fuerte abrazo. Espero verles nuevamente muy pronto. Les invitamos a ver también nuestro simposio, los lugares de nuestro simposio que se abren y las nuevas preguntas que surgieron sobre la vejez y la infancia. Y bueno, nos vemos entonces en 2 semanas con
la Tierra no se mueve. Hasta pronto. Chao, muchas Gracias. gracias.